Bueno, hola a todos. Hola a todos, buenas tardes. Quiero primero eh, confirmar que se ve mi pantalla. ¿Todos pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, 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 Alex. Ya, ok. Sí, Perfecto. Bueno, bienvenidos a una sesión más en nuestra comunidad de inversores. Hoy, jueves 2 de octubre, damos inicio a esta transmisión semanal de nuestra reunión habitual de inversiones. En esta ocasión, como ustedes saben, quiero topar el tema de los fondos de inversión, ¿no? Y concretamente quiero hablar de este fondo cotizado Prime que estuvimos analizando y discutiendo en Discord la semana pasada. Este fondo corresponde a la casa de valores Smart Capital, que tiene su filial que se llama Smart Fondos SA, ¿no? Pero antes quiero empezar desde las bases, ¿no? Con la definición de un fondo de inversión y también conocer cuál es el crecimiento que ha tenido esta industria dentro de nuestra economía, ¿no? Entonces, ¿qué es un fondo de inversión? Empecemos por ahí. Como ustedes ya saben, un fondo de inversión básicamente es un monto de un capital aportado por muchas personas que va a ser manejado por un tercero, que en teoría este tercero es un experto en gestión de inversiones bursátiles y que tiene como objetivo buscar maximizar los rendimientos de nuestros ahorros a un riesgo controlado, ¿no? Entonces, la pregunta que cabe hacerse aquí es ¿quiénes aportan este capital? ¿No? Ustedes saben, cualquier persona natural o jurídica que tenga ahorros o excesos de liquidez. ¿Y quién maneja este fondo? ¿No? Como les dije, es una administradora especializada en operaciones bursátiles que tiene que tener su licencia de operador de valores, que tiene que estar registrado en el catastro del mercado de valores. Esto quiere decir que no cualquier persona puede crear o fundar un fondo de inversión. Hay que cumplir con una serie de requisitos, porque imagínense la responsabilidad, van a estar manejando dinero de terceras personas. Entonces, es lógico pensar que se deben cumplir ciertas condiciones y garantías para que un fondo de inversión salga al mercado, ¿no? Y bueno, la verdad es que para fundar un fondo de inversión se debe cumplir, como les decía, con una serie de requisitos legales, administrativos y obviamente también billetes, ¿no? Recursos de capital. Porque no cualquiera puede crear un fondo y no pone nada sobre la mesa. Entonces, como regla general, un fondo de inversión tiene como techo manejar un capital de hasta 50 veces el monto de su patrimonio, ¿no? Entonces, el monto mínimo para crear un capital, para crear un fondo de inversión es aproximadamente unos $50,000 que hay que invertir para hacer los papeles, hacer los trámites y salir al mercado. Entonces, un requisito es el capital necesario, también debe tener una política clara de inversión y todo esto debe estar registrado, como les decía, en el catastro público del mercado de valores, ¿no? Tienen que elaborar esta política y no solo elaborarla, porque eso no va a quedar en el simple texto, tienen que cumplir lo que ustedes ponen en esa política para crear un fondo de inversión. ¿Y cómo la entidad regulatoria controla esto? Mediante las auditorías. Un fondo de inversión por ley debe someterse a auditorías y calificaciones de riesgo periódicamente. Entonces, ahora veamos, vemos también cuáles son las características distintivas que van a afectar su operativa y perfil de riesgo, ¿no? Entre todos los eh, Entre todos los fondos de inversión que existen, lo podemos dividir en tres categorías. Primero está el fondo cotizado. Primero está el fondo cotizado, que son un fondo que está formado por cuotas negociables que ustedes van a ir al mercado de valores para la compra y para la venta. Estos fondos de cotizados actualmente hay dos en el mercado. Prime, que es el que vamos a analizar el día de hoy,
Y el primero, el pionero en los fondos cotizados fue el del Fiducia ETF, que también lo hablamos hace mucho tiempo atrás. Creo que fue Ferno el que nos preguntó sobre este fondo. Y la segunda categoría son los fondos administrados. Estos son los fondos de inversión comunes y silvestres que todos conocemos, ¿no? El de Fiducia, el de Génesis, el de Plus Fondos, etcétera, ¿no? Entonces, también es gestionado por una administradora especializada con la diferenciación que estos fondos es la misma administradora la que se encarga de pagar los rescates y de recibir los depósitos. No hay que ir a una bolsa de valores y por ende nos estamos ahorrando el costo de la comisión. Y estos fondos administrados, casi todos en la mayoría tienen varios niveles, el de 30 días, el de 90 días, el de 180 días y el de 360 días. Y por último está el de los fondos colectivos. Entonces, estos fondos son más, son fondos privados, ¿no? En donde se forma este patrimonio se forma por múltiples inversores y tiene carácter privado. Entonces, este grupo de inversores se reúnen y tienen un objetivo común. Como por ejemplo, yo les voy a dar, no sé si ustedes han visto este programa Leyendas de Radio Centro, donde el Pocho Hub entrevista a puros famosos. Bueno, en una de sus entrevistas estuvo invitado Nasib Neme. En esa entrevista él dijo que el Estadio Capoel se construyó con aportes de inversores particulares, ¿no? Socios, etc. Entonces, este es un claro ejemplo de un fondo colectivo de inversión donde un grupo de personas se reúnen para cumplir un objetivo específico, en este caso la remodelación del CAP. Entonces, por lo general, estos fondos utilizan la figura legal del fideicomiso para llevar adelante sus operaciones, ¿no? Existen fideicomisos mercantiles, fideicomisos inmobiliarios, pero pasemos a la siguiente diapositiva para entender mejor las diferencias entre un fondo y otro. Como les decía, en un fondo cotizado, que dicho sea de paso, recalco, solo existen 2 fondos disponibles en el Ecuador. La principal diferencia es que tienen que comprar y vender sus participaciones en el mercado de valores como lo harían cualquier otro título. Y al vender o al ir al mercado de valores, esto puede acarrear, primero, tiempos prolongados, ¿no? Ustedes están a expensas de la oferta y la demanda para poder liquidar su papel, o en este caso su cuota de participación. Segundo, están expuestos al pago de comisiones. Toda transacción por ley tiene que pagar una comisión a la casa de valores y otra comisión a la bolsa de valores. Entonces, tienen que exponerse a estos gastos. Y por último, también tienen que someterse a los precios de liquidación. Ustedes saben que en el precio de liquidación hay oferta y demanda. Entonces, una cuota de participación que digamos que esté 100, puede ser que en el mercado ustedes lo puedan vender un poquito más o un poquito menos que 100, o sea, no 100 precisamente. O sea, son circunstancias que no siempre pasan, pero pueden ocurrir, ¿sí? En cambio, en el fondo administrado, los depósitos y rescates los gestionan directamente con la administradora del fondo. O sea, ya José Luis, Ferno, todos los que han tenido su fondo de participación saben que tienen que mandar. Hay un procedimiento, ¿no? Envían una carta, tienen que firmar o le mandan un email, etc. Entonces ellos reciben la carta y luego le consignan el valor a su cuenta corriente y así se gestiona el retiro. Eso en cuanto a los fondos administrados. Pero en los fondos colectivos, el aporte, retiro y demás detalles ya se encuentran especificados cuando se hace la estructuración de este fideicomiso, ¿no? Aquí no es tan sencillo el poder retirarse. Por lo general, estos inversores particulares tienen un objetivo común y hasta que no se cumpla ese objetivo común o se cumplan ciertas condiciones, este fideicomiso, este fondo, no se liquida, ¿sí? Entonces, esos son principalmente las principales características de un fondo a otro. Entonces, yo quiero saber si hasta aquí
tenemos claro el escenario, ¿no? ¿O existe alguna pregunta? Listo, Claro, está claro de momento. perfecto. Entonces, sigamos. Pasemos ahora a ver cómo está, cómo está dividido el pastel de los fondos de inversión, ¿no? El mercado en general. Eh, este, a ver, un segundo. Ya, en total, la cantidad de dinero que con corte a mayo del 2025 están manejando por los fondos de inversión es de 1.974 millones, ¿no? Estos fondos de inversión es un sector que está mostrando un crecimiento sostenido que ha tenido un crecimiento del 23.58% desde el cierre del 2024 y que ustedes pueden ver cómo ha sido la tendencia alcista de los depósitos, empezando por los 1.400 millones de dólares que fue en enero del 2024 hasta mayo del 2025 que se completó los 1.974 millones. Entonces, es decir, cada vez hay más aportantes, más inversores que están sacando sus ahorros del mercado bancario y están buscando rendimiento en el mercado de valores, ¿no? Entonces, ya les he mencionado que, por ejemplo, el fondo de fiducia, que es un fondo, el ETF de fiducia, que es un fondo cotizado, tiene en sus portafolios cerca de 30 millones de dólares con su ETF, mientras Smart Fondos, que es el fondo que vamos a revisar ahora, es relativamente nuevo y solamente tiene 4 millones de capital en su fondo Prime, ¿no? En los fondos administrados son los que tienen ya la mayor participación, Fiducia, Fideval, como que están ocupando el primero o segundo lugar respectivamente, ¿no? En esta tabla podemos ver cuál ha sido la participación y la cantidad de dinero que maneja cada fondo. Ustedes pueden ver Fiducia con el 37%, Fideval 25% y Génesis con el 9%. Son las que están ahí liderando. También está Sion con el 1.78, Plus Fondos, hasta el momento es un fondo pequeño, y Smart One también, que es de los más nuevos, que es el más pequeño de todos, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿por qué creen que Fiducia es el mayor fondo o la que está liderando en el mercado? ¿Será acaso por la tasa de rendimiento? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo tengo mi teoría, ¿saben? Porque en general las tasas de rendimiento son casi similares en los fondos de 30, 60, 90 días. Las tasas de rendimiento son casi similares en todos los fondos. Yo creo que el efecto diferenciador por el cual un inversor elige uno u otro es más allá el servicio o la tecnología que ellos brindan, ¿no? Y algo tiene que ver también que Fiducia es uno de las administradoras que invierte fuertemente en marketing. Entonces yo veo los comerciales de fiducia por todos lados, sobre todo en YouTube son muy frecuentes los, las publicidades de fiducia, Fideval, mientras que los inversores pequeños no los veo tanto. Entonces, por ahí puede ser que sea ese el resultado por el cual fiducia está ganando tanta participación del mercado, que como ustedes pueden ver es una torta que está creciendo cada vez y cada vez y cada vez más, ¿no? Ya la gente todavía tiene el prejuicio de invertir solamente su dinero en sus pólizas de bancos, en las cooperativas, pero ya poco a poco estamos cambiando ese chip y hay más gente que está viniendo a los fondos de inversión y también el residual que está entrando ya directamente al mercado de valores. Pasemos ahora a revisar el fondo cotizado Prime, que es el motivo de nuestra presentación de hoy.
que ha presentado rendimientos promedios del 12.52%. Y eso de verdad que nos llamó bastante la atención, porque cuando el precio promedio, por ejemplo, el de Fiducia ETF, está pagando cerca del 8.06%. Así que pasemos a analizar el fondo Prime, pero antes de eso, antes de analizar el fondo, que fue una de las preguntas que nos hicieron la semana pasada, no sé si fue José Luis o Jonathan, que nos hizo una comunidad, y por el cual nació todo este debate de los fondos de inversión. El asunto es que a Jonathan le habían ofrecido este fondo porque precisamente le estaban pagando, o la oferta de campaña era el 12.5% de rendimiento. Y recuerdo que yo la semana pasada le dije que esos rendimientos no eran normales para un fondo de inversión. Entonces, antes de analizar el fondo como tal, veamos los fundamentales de la empresa que lo maneja, ¿no? Entonces, ¿cuál es la empresa que lo maneja? La administradora de fondos. Se llama Smart Fondos S.A. Y Smart Fondos es una filial de la casa de valores Smart Capital. Se constituyó recientemente en septiembre del 2024 y tiene como patrimonio $458,000, ¿no? Recuerden que les había mencionado que por ley un fondo no puede manejar dinero que supere hasta 50 veces su patrimonio. Entonces, ese sería el techo de capital que Smart Fondos puede trabajar. Así que el límite de este fondo, por matemáticas simples, sería 4 por 5, $20 millones que podría manejar Smart Fondos. No sé cuánto tenga en su Smart One, que es el fondo administrado, pero en el fondo Prime apenas tiene $4 millones de capital. Entonces, otro dato importante que quiero compartir con ustedes es que me puse a ver también cuáles son los accionistas de esta compañía. Por un lado está la empresa Capital Store, que S.A., que es una empresa mercantil ecuatoriana, con el 99% de las acciones, y también está el señor Carlos Egas, que al principio me confundí, pensé que era el del Banco Pichincha, ¿no? Pero no, ese es Fidel. Este es Carlos Egas, y que también es presidente ejecutivo de la Casa de Valores Smart Capital. Entonces, con esto les quiero demostrar que ya se vuelve una práctica recurrente que una casa de valores tenga asociada también un fondo de inversión, ¿no? Y esto trae como consecuencia una serie de beneficios a la hora de invertir, porque podemos automatizar nuestros ahorros de tal manera que los dividendos que vamos cobrando del mercado de valores directamente, lo podemos prácticamente automatizar en los fondos de inversión ese remanente, con el objetivo de ir capitalizando los intereses que vamos ganando con nuestros títulos de inversión. Por ejemplo, que tengan invertido 5,000, 7,000 dólares en un título y están ganando 500, 700 dólares. Entonces, estos 500, 700 dólares, para que no estén ociosos en el banco, a la casa de valores, a tener asociado su fondo de inversión, esos ustedes pueden dejar configurado para que esos remanentes del pago de dividendos vayan automáticamente al fondo a ganar intereses y acumularse hasta completar 3,000, 5,000 otra vez y volver a comprar con el otro título, ¿no? Entonces, esto es algo que ya muchos de ustedes lo están implementando. Ferno, Natalie lo están haciendo. José Luis creo que también lo va a implementar con Plus Bursátil y Plus Fondos. Entonces, es ya, como les decía, una práctica recurrente que la casa de valores tenga asociado su fondo de inversión. Bien, entonces ya entrando a los datos financieros de la administradora, como les decía, Smart Fondos tiene un patrimonio de 458 mil dólares, en activos totales 482 y tiene una utilidad acumulada de 500.27 mil, ¿no? En lo que respecta a la gobernanza cooperativa, esta administradora cuenta con un comité de inversiones, tiene un comité de vigilancia y un grupo de analistas bursátiles que cuentan con la experiencia para operar en el mercado.
Todo esto en detalle se lo puede ver en su prospecto de inversión, ¿no? La estructura de la gobernanza, la calidad del equipo, su política de inversión. Todas estas características que en resumen los estoy poniendo aquí, está conformado en el prospecto de inversión, ¿no? Miren, por ejemplo, miren la estructura de gobernanza que tiene un conjunto de manuales, procedimientos, que, que estos manuales sirven como una guía en el momento de tomar decisiones, ¿no? Todo debe someterse al plan, no deben actuar de manera impulsiva, no deben actuar de manera emocional, sino que todo tienen que someterse a los manuales y que dicho sea de paso, deben estar especificadas en la política preestablecida del fondo. Dentro de los objetivos del fondo, ellos tienen como objetivo alcanzar una rentabilidad hasta del 13%, que es una de las tasas más altas del mercado, ¿no? Sobre si este rendimiento que ustedes me preguntaron, si es sostenible a largo plazo, bueno, pues eso lo veremos más adelante. Vamos a contestar esta pregunta más adelante, si ellos pueden alcanzar el 30% anual de manera sostenida año tras año tras año. El plazo de inversión que tiene este fondo es de 10 años. Eso también está establecido en el prospecto de inversión. Y dentro de su política, pues básicamente se trata en la selección de valores de renta fija de emisores ecuatorianos que cuenten con una calificación doble y triple A. Esos son los emisores que se van a concentrar estos fondos. Tiene también una característica interesante que está diseñado para pagar dividendos de manera trimestral y cotiza pues activamente sus participaciones en bolsas de Guayaquil y Quito, ¿no? El hecho de que repartan dividendos trimestrales es un aliciente para las personas que están invirtiendo a largo plazo, ¿no? Porque ya es cultura ecuatoriana de, de no tenemos esa predisposición a tener nuestro dinero amortizado mucho tiempo. Entonces, esta es una característica interesante que presenta este fondo del pago de dividendos trimestrales. No recuerdo si Fiducia TF lo promovía también, no lo recuerdo. Pero en este caso, este fondo Prime sí. Dentro de los riesgos que presenta este fondo, pues como les decía, el más importante es el riesgo de liquidez, ya que al ser un fondo cotizado, no tiene la obligación de mantener los fondos de liquidez dentro de la administradora para la devolución de los aportes. Entonces, esta tarea está ligada directamente a la venta de participaciones en la bolsa. Entonces, recuerden ustedes que al no ser un fondo administrado, todos los depósitos y retiros lo hacen a través de la bolsa de valores. Entonces, eso les da la oportunidad de tener casi pocas reservas de liquidez, porque no tienen la obligación de devolverle a nadie. Entonces, digamos que del 100% de su cartera, 90%, 95%, tal vez más, está invertido netamente en bolsa. No así con los fondos administrados, porque como ellos tienen que guardar sus reservas de liquidez para pagarle a las personas que solicitan pues su dinero a los 3 meses, a los 6 meses, al año, entonces no pueden tener todo ese dinero invertido. Y esa puede ser una de las causas por las cuales este fondo cotizado esté ofreciendo esas tasas de rendimiento. Ahora, en cuanto a la composición y el tamaño de la cartera, este fondo tiene una capitalización bruta de 3.9 millones de dólares, ¿no? Estos 3.9 millones de dólares están invertidos básicamente en 10 emisores diferentes, de los cuales 9 pertenecen al sector comercial, retail, industrial, y 1 está en el sector financiero, ¿ya? La composición de su cartera está en un 68% en papeles triple A menos,
eh, en las, con una calificación de AA más, una calificación menor tiene el 22.58% y las calificaciones AAA, las más altas de todos, tiene al menos un 9.31%, ¿no? Y esto es lógico porque las emisoras AAA, por lo general, como son tan seguras, no tienen eh, esa obligación o esa responsabilidad de ofrecer tasas más elevadas. Entonces, en cambio, los que tienen calificadora AA, para competir, obviamente tienen que ofrecer una tasa de rendimiento más atractiva. Sin embargo, la que predomina son igual a AAA menos, con un 68% de participación. En cuanto al rendimiento de este fondo, este fondo ha tenido un rendimiento promedio del 12.52%, cuanto la media o el benchmark, que es marcado por fiducia, está alrededor del 8.9%. El valor de la cuota en estos momentos son 102,11, empezó con $100, el valor mínimo de participación, y actualmente está en el valor de 102.11, que a la larga es el aporte mínimo que habría que realizar para entrar en este fondo, ¿no? Mínimo deberían tener 102,11 para entrar. La tendencia aquí es que el valor de esta cuota vaya creciendo con el tiempo, ¿no? Esa es la tendencia. Recuerden que este fondo fue creado con un principio y un fin, y su plazo definido es de 10 años. Entonces habría que ver hasta dónde puede llegar después de los 10 años para, para que este fondo vaya evolucionando, ¿no? En 10 años, ¿ustedes creen que llegue el valor de este fondo a $200? Si ya está ganando el 12% anual, si mantienen esas tasas, probablemente sí, pues, ¿no? Probablemente es que dupliquen si es que llega a los 10 años, ¿no? Pero bueno, recuerden que este fondo paga dividendos trimestrales, entonces eh, no se va a cumplir el 12.52% de manera trimestral año por año, no lo van a estar haciendo de manera compuesta, porque van a tener que sacrificar liquidez con el pago de dividendos. Así que eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, este es un fondo a largo plazo y reitero que si su horizonte de inversión es de 6 meses, un año, pues este fondo no es para ustedes, que si ustedes se quieren retirar en el corto plazo, podrían ir y vender sus participaciones en el mercado de valores. Eso está, ustedes no tienen fecha tope, ustedes pueden retirarse al momento que ustedes quieran, pero van a tener que someterse a todas las molestias que implican vender sus participaciones en el mercado, que ya les he mencionado antes, ¿no? Entonces, espero que hasta aquí tenga sentido y que entiendan cómo es la dinámica entre un fondo cotizado y un fondo administrado, ¿no? Que básicamente es la participación de la administradora, en este caso, para la devolución de las cuotas. Quiero ahora profundizar el tema de los riesgos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Estos riesgos entran en 3 categorías. Está el riesgo de mercado, está el riesgo de crédito y está el riesgo de concentración, ¿no? El riesgo de mercado se da ante la posibilidad de que los rendimientos del mercado se vean afectados por eventos macroeconómicos, fijación de tasas de interés, eventos políticos, ahora que están las huelgas, las paralizaciones, las elecciones y todos esos eventos que de una u otra manera inciden en la calificación, en el riesgo país y por ende en las tasas de interés, ¿no? Ustedes saben que en las últimas noticias que subí al Drive de Discord estaban las tasas de interés vigentes para todos los segmentos de crédito, según el Banco Central. Entonces ahí estaban para las pymes, para los créditos educativos, para los créditos de consumo, inmobiliarios, etc.
Entonces, ahí ustedes pueden ver que la tendencia en general es que las tasas bajen, ¿no? Entonces, eso me da a mí la pauta de pensar que esta tasa del 12,52% no puede ser mantenida a disposición de la administradora porque está sujeta al mercado. Y si las tasas tienden a bajar, pues va a ser cada vez más difícil encontrar rendimientos que tengan buenas inversiones, ¿no? Ustedes saben que de manera semanal siempre les paso al Discord las liquidaciones de operaciones cerradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en esta gráfica que fue la última semana que pasó, ustedes pueden ver que la media está en este sector de aquí, ¿no? Que está comprendido entre el 8 al 11% de pronto, con salvo excepciones, que es Fresto Foods, que está pagando el 21%, pero esos son casos esporádicos, no es común encontrar estos tipos de rendimiento. Entonces, si la norma está en este rango, por ende, el fondo Prime va a tener que evaluar o someter a una calificación los intereses que puede encontrar en el mercado. ¿Ya? Entonces, toda esa rentabilidad del 12,5% que sale en la publicidad obedece a las tasas de interés que se generaron el año pasado, ¿no? El año pasado habían tasas del 15%, 13%, muchos emisores que estaban en ese rango. Entonces, con esa perspectiva, yo creo que sí pudieron lograr ese 12%, pero ahora, como están las tasas ahora, no creo que lo puedan lograr de manera permanente. En conclusión, entonces, muchachos, estas tasas van a estar evolucionando constantemente de acuerdo a las tasas vigentes que se vayan dando en el mercado, ¿no? Una, una, una página web importante que se las voy a dejar en el chat para que ustedes les evalúen, se llaman Trading Economics, y aquí se pueden ver los principales indicadores económicos de, de todos los países. En este caso me encuentro en Ecuador, y aquí yo quiero que ustedes vean, ¿no? ¿Cuál ha sido la tasa de interés vigente? La cantidad de préstamos, que se da en Ecuador está alrededor de 26,8 millones de dólares que, que se dieron en el mes de julio, y pueden ustedes ver cuál ha sido la tendencia de, de otorgamiento de créditos, ¿no? En el sistema financiero. Si yo me voy, en cambio, al tema al money supply, este money supply que está en 32 millones, esta es la cantidad de dinero disponible que está en cuentas de ahorros y cuentas corrientes, ¿no? Está en 32.965 millones de dólares. También ha tenido un crecimiento ascendente, cada vez hay más personas que están usando el sistema financiero para sus ahorros. Y si hacen una comparación y vean, ¿se acuerdan cuánto era 1.900 millones los fondos de inversión? Entonces, eso quiere decir que estamos alrededor de un 7% de la liquidez que tiene el banco se está yendo al fondo de inversión. Apenas un 7%. Entonces, eso quiere decir que todavía hay mucho, mucho, mucho por recorrer en cuanto a crecimiento, en cuanto a adopción, y a medida que se vayan cambiando estos prejuicios que tenemos con respecto a la inversión de valores, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando ustedes van a contratar un depósito a plazo a un banco, únicamente se fijan en el plazo y qué tasas están pagando. Casi nadie habla de riesgos. Entonces ya dan por sentado de que el banco o la cooperativa de ahorro y crédito es una de las instituciones más seguras que hay.
Pero en cambio, cuando usted le habla del mercado de valores a cualquier cristiano que encuentra por ahí en la calle, enseguida dicen, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? ¿No? Es como que tenemos un chip aquí que pensamos que el mercado de valores es riesgoso, pero el banco no. Y a medida que vayamos educando y capacitando y tener más charlas como estas, una mayor cantidad de personas va a ir a acudir al mercado de valores, a generar dinamismo, y eso nos va a beneficiar para todos, ¿no? Tanto a los emisores como para nosotros, a los inversores, porque ese dinamismo va a ocasionar que encontremos también mejores oportunidades. Bien, sigamos con la presentación. Estamos aquí en los riesgos. Les decía que uno de los primeros riesgos es el riesgo de mercado. El otro riesgo de crédito es el riesgo de que un emisor entre en default y no pague. Y eso no es algo que pasa mucho, pero puede pasar. Puede pasar que un emisor entre en default y no pague. Yo aprovecho y digo, que tengo pendiente hacerles un resumen de esta reunión de obligacionistas que fue convocado ante un emisor que no pudo cumplir con sus pagos. Y bueno, cómo se dio esa reunión, cuál fue el aporte del estudio jurídico y la manera como se negoció ese refinanciamiento de fondos es algo que se prometo de entregárselos en una próxima emisión. Pero con esto trato de decirles que el mercado de valores, a pesar de tener garantías, a pesar de tener fideicomisos, avales que dan soporte a una emisión, puede estar sujeta a estos impagos, ¿no? Entonces, el otro riesgo también es el riesgo de concentración, que yo creo que es el menor de los riesgos como tal, porque esto se da en caso de que algún inversor tenga un volumen de participación dominante dentro del fondo y eso pueda generar ciertas distorsiones ahí en el fondo, ¿no? Si bien por ley un fondo de inversión para salir al mercado tiene que tener al menos 75 personas como partícipes, pero en la ley no encontré especificado el peso que debe tener cada inversor dentro de la totalidad del fondo, ¿no? Para evitar que ocurra que una sola persona en dinero tenga el 99% de los valores ahorrados, ¿no? Entonces, aquí en esta diapositiva ven las distintas maneras que tienen para mitigar el riesgo, tanto el riesgo de mercado, el riesgo de default de los emisores, entonces ahí tiene que ver con la estructura de gobernanza, los manuales operativos, la matriz de análisis de riesgos, y bueno, una serie de planteamientos que le van a ayudar a este fondo poder mitigar estos riesgos en caso de ocurrir, ¿no? ¿Mm? Bien, ya para terminar, ¿cuáles son las conclusiones claves que encontré aquí? Primero, que este fondo de inversión tiene una calificación AAA, lo que quiere decir que su nivel de seguridad es muy buena. También tiene un posicionamiento innovador, es el fondo cotizado que más tasa está pagando en el mercado, con una rentabilidad promedio del 12.5%, que si lo comparamos con otros fondos, en este caso el de fiducia, que es eh, del 8.9%, está muy por arriba de la media, ¿no? La gestión de cartera también es importante, solo se concentra en títulos AA más para arriba, ¿no? Y eso da mayor seguridad, tiene experiencia y también está el hecho de que el pago de dividendos, ¿no? Y ya como desventajas, lo que les puedo decir es que es un fondo a largo plazo, entonces eso como que no puede ser tan atractivo por la mentalidad que tenemos la gran mayoría de ecuatorianos. Y también como desventaja es que es un fondo relativamente nuevo, ¿no? Recién en septiembre del 2024 salió, entonces hay que esperar un poquito más la evolución de este fondo
cómo lo gestiona, cómo va a manejar esa selección de emisores ahora que las tasas de rendimiento tienden a bajar, ¿no? Cómo lo va a manejar y cómo va a asimilar el público que está invirtiendo en este tipo de fondos, ¿no? Entonces, esto es en teoría el, el tema de este fondo de inversión, ¿no? Así que espero que lo tengan allí presente y no sé si está todo claro o si existe alguna pregunta, pues lo discutimos ahora. Buenas noches. Yo sí tengo una duda. Pero, bueno, la duda es lo que no escuché, qué significa fondo de inversión. No estaba al principio. Ya, un fondo de inversión es un grupo de capital, es un grupo de aportes de varias personas que tiene como finalidad que un tercero, en este caso la administradora, maneje nuestros fondos o maneje nuestros ahorros para sacar la mayor cantidad de rentabilidad posible. Entonces, Nati, aquí usted tiene que hacerse una pregunta básica. Yo se les he pasado a todos los que forman el club, qué es el perfil de riesgo, ¿no? En ese perfil de riesgo, si ustedes se acuerdan el formulario, ustedes tienen que definir el horizonte de inversión, su conocimiento del mercado y de los distintos instrumentos que existen y también del tiempo que tienen para manejar sus inversiones, ¿no? ¿Por qué el tiempo es importante? Porque eso va a definir si ustedes quieren tener una gestión pasiva versus una gestión activa. Entonces, si ustedes no tienen tiempo para estar atrás de inversiones, lo mejor es que lo dejen a un asesor financiero, en este caso un fondo de inversión, para que maneje sus ahorros por ustedes, ¿no? Pero en cambio, si quieren tener una participación más activa y seleccionar ustedes directamente el instrumento en el que van a invertir, pues eso es lo que estamos haciendo aquí, la gran mayoría dentro de este grupo, ¿no? Ir y escoger nuestras propias selecciones porque esto nos da mayores rendimientos, estamos quitando un intermediario, pero tenemos que estar conscientes que estamos asumiendo un mayor riesgo, porque nuestro capital no nos va a dar la oportunidad de diversificar. Entonces, a lo mucho uno o dos emisores tendremos, ¿no? Y nuestra selección debe ser bien analítica y mesurada, porque en el caso de que uno de esos dos emisores se atrase con sus pagos, ya nos desbalancea totalmente, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes van a estar expuestos al seleccionar sus propios instrumentos de inversión, ¿no? Mientras que en el fondo de inversión ya ese tipo de riesgos es mitigado, porque como ellos manejan millones, entonces está totalmente diversificado y pueden manejar esos atrasos de otra manera, ¿no? Pueden manejar esos atrasos de otra manera y ya están más familiarizados, tienen un equipo de riesgos, abogados, etcétera, para manejar este tipo de situaciones que nosotros, al ser inversionistas retail, no vamos a estar expuestos. Entonces, eso es importante recalcar, porque en definitiva es un efecto diferenciador si nos decidimos por una u otra inversión, ¿no? Profe, otra pregunta. Esa que usted dijo de fiducia de 8.90, que eso es un año, en 3 meses. No, un año. Un Pero año. un De hecho, año, ¿y yo cuánto estoy se aquí. puede invertir? ¿Perdón? ¿Y cuánto se debe poner para invertir? Bueno, depende de los plazos, ¿no? Tengo entendido que en los fondos
de un mes, de 3 meses, el monto mínimo es $20, $10. Pero si ya se va a los fondos que cotizan en bolsa, ahí ya es de 100 para arriba. Pero que se pone 100 cada mes o que 100 cada 3 meses. No hay obligación de ahorrar mes a mes. Eso, los ahorros es optativo a la velocidad que usted quiera. No tiene obligación de ahorrar en ningún momento. Si quiere lo hace, si no, no. No, pero digo, vamos a ver, el fondo que ya dura un año, ¿cuánto se tiene que poner de principal? $100 y eso rueda. Claro. En este caso que estamos viendo el fondo Prime, el mínimo era 102 y pico, y ese es lo mínimo que puede ahorrar, ¿no? Pero por ejemplo, lo que no comprendo es cómo pagan. Por ejemplo, como uno pone $100 y que cada año paga un valor. No, en este fondo, a ver, es que tenemos que diferenciar muchas cosas, ¿no? Estamos hablando hablemos de los fondos administrados, ¿no? Que son los más comunes, que es la foto que me puso en Discord. Entonces, esos fondos administrados, tiene un plazo de duración. Puede ser de 3 meses, 6 meses o un año. Entonces, si usted pone el mínimo, que son $20, entonces esos $20 usted no lo puede sacar hasta que cumpla ese periodo. Es decir, 3 meses, usted puso $20 y después de los 3 meses usted va a coger su utilidad más el interés acumulado en ese plazo. Aquí los fondos no pagan dividendos. Los fondos usted ahorra y luego retira capital e interés. No tiene pago de dividendos. ¿Sí? Ah, ya. Y vamos, ¿ese fiducia qué es? ¿Fondo administrativo o fondo? El fondo fiducia tiene dos tipos de fondos. Un fondo es cotizado, que es a largo plazo, y el otro es un fondo administrado, y ahí tiene también varios niveles. Creo que están aquí. Entonces aquí está, estos son los fondos administrados de fiducia: mi retiro, acumulación, productivo, renta, ¿sí ve? Y aquí están los plazos: 2 años, 1 año, 180, 90, 30 días. Entonces aquí está el aporte mínimo, que son $25, casi en la mayoría son $25, y los rendimientos también. A más largo plazo, mayor rendimiento. Entonces un fondo de 2 años está entre el 6,5 al 7,5%, mientras que un fondo de 30 días está al 4,30 al 4,70%. Eso son rentabilidades al año, no son rentabilidades que usted va a tener al 30 días, por si acaso. Estas son rentabilidades anuales. ¿Ya? Ah, ya. Vamos, yo pongo $1 y me da el 4,30% al año. Correcto. Pero Y si aquí va a en 2 poner, años. pero si va a poner a un año, no le conviene meterse en el fondo de oportunidad que paga menos, sino el que tiene 365 días, que paga un poquito más, si es que se va a retirar un año. Pero si se va a retirar a 30 días, 90 días, puede escoger uno de estos fondos, pero la tasa es menor también. Ah, ya, por eso hay uno que está aprendiendo cuál es mejor de todo esto de aquí. Bueno, usted tiene ya una inversión ya, ¿no? Con Adfinsa, ¿verdad? Sí, a Finsa, sí. ¿Cada qué tiempo le va a pagar dividendos? ¿Cada 3 meses? Sí, cada 3 meses, sí. Ya, entonces en ese caso lo más recomendable es que tenga un fondo de 90 días. Entonces aquí en un fondo de 90 días usted va acumulando todos esos pagos para que vaya ganando intereses hasta que haga la bolita otra vez, y luego va al mercado de valores directamente a comprar. Ah, ya. Profesor, ¿y si puedo hacer dos? Vamos, puedo hacer el interés que me da Finsa y también puedo hacer el de 365 días. Puedo tener ¿Sí? dos. Claro, puede tener los fondos que usted quiera. Profesor, ¿y cómo se hace el cálculo para saber cuánto se gana al año?
El cálculo para ver cuánto se gana al año. Sí. A ver, vamos a ver. A ver si lo puedo poner aquí. Entonces digamos que tiene $10.000, $10.000 de capital y que el fondo está pagando el 5% al año. ¿Sí? Entonces, digamos que usted tiene 90 días en el fondo de 90 días. Entonces, usted tiene que poner el capital por la tasa por 90 días y dividido para 360 que tiene el año. Entonces usted en 90 días va a ganar $125 de interés si su capital es de $10.000. Y así se hace el cálculo. Profesor, ¿y si serían 365 días? Se pone 365 dividido para 365. Claro, ahí ya no tiene que hacer, si usted va a coger el 5% al año, entonces básicamente ahí es el capital por el interés directo. Ah, ya. Ujú. Ah, ya. Ahí ya Y esto, coge $500, $500 al año. profesor, y esto se llama fondo cotizado. No, administrado. Ah, ya. Son los comunes, los que va a encontrar por lo general. O sea, no se meta con los fondos cotizados, no se meta. Y los fondos de inversión son los fondos administrados. Sí, correcto. Ah, ya, ahora sí ya comprendí, ahora sí ya comprendí. Está Listo. bien, gracias. Listo, Natalie, bienvenida nuevamente al club. Ya la Gracias. extrañábamos aquí. Bueno, muchachos, entonces eso sería todo por hoy. Jonathan, adelante. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo tengo una consulta sobre el fondo Smart One, que viene a ser un fondo administrado, ¿verdad? Sí, Ya, este fondo de aquí es similar a estos fondos de fiducia, ¿no? Mi retiro, acumulación, productivo. el Smart One, sí, correcto. Ah, ya. Y entonces, si es un fondo así que paga el 12%, entre el 12 al 13% al año, eh, pregunto yo, ¿no sería más conveniente invertir en este fondo que en las obligaciones y papeles comerciales? Ya, el fondo que estuvimos hablando el día de hoy se llama Prime, que es de Smart Fondos. ¿Ya? Ese es un fondo cotizado, no es un fondo administrado. Entonces, el, el fondo Prime que está aquí, miren, ahorita, en estos momentos, ya bajó la tasa, miren, está el 11,77%. Tiene un rendimiento proyectado del 12 al 13,5%, pero esto va cambiando. Como les dije, la tendencia actual es que los intereses vayan bajando. Entonces, por ende, el rendimiento del fondo tiene que someterse a esto. No es un rendimiento fijo, ¿ya? Es un rendimiento que está sujeto a lo que está vigente en el mercado, por un lado. Entonces, Jonathan, básicamente la pregunta clave que tiene que responder aquí es, ¿quiere tener una gestión activa
o pasiva de sus inversiones? Eso es lo primero que tiene que preguntar. ¿Usted quiere seleccionar directamente los emisores o quiere delegarlo para que, en este caso, el fondo Prime haga ese trabajo por usted? Esa es la primera pregunta, ¿no? Porque hay personas que están muy ocupadas, que están concentradas en hacer dinero y no tienen tiempo de estar haciendo análisis. O sea, analizar el mercado, estar analizando rubro por rubro, emisor por emisor, todo esto, muchachos, todo esto toma tiempo, pues, ¿no? Ponerse a ver a todo este grupo de emisores y estar uno por uno, a ver cuánto están pagando, qué ponen de garantía. Entonces, esto toma tiempo, es verdad, podemos ganarle al fondo Prime en rendimientos, pero primero toma tiempo. Y segundo, tenemos que estar conscientes en el riesgo que estamos asumiendo, porque pónganse que ustedes escojan esta compañía, por ejemplo, Fresco Foods. Le digo, no, yo quiero ganar el 21% y me voy con Fresco Foods y usted solamente tiene $5,000. Entonces, no, apuesto todo a Fresco Foods y me estoy ganando el 21%. Y si esta compañía le pasa algo, se atrasa, pasa algo con esta compañía, ¿cómo se queda usted? Tremendo lío, pues, ¿verdad? Entonces, ese es el riesgo que ustedes están asumiendo al querer seleccionar personalmente sus inversiones. Entonces, el fondo cotizado es una alternativa a esto, porque todo este trabajo de investigación se lo deja a ellos. Se lo deja a ellos. Entonces, como contraprestación, ellos se ganan la diferencia, es decir, ellos hacen un mix de todo esto y su rendimiento está, qué sé yo, un 13% ahí en promedio, de 10 emisores. Entonces a ustedes le pagan el 11% y ellos están ganando un 2% de margen, qué sé yo. Pero le están ahorrando tiempo y le están dando seguridad, porque ustedes ni se enteran cuando uno de estos emisores entra en default. Insisto, no es algo que pasa frecuentemente, pero es algo que puede pasar, ¿no? Es algo que puede pasar. Yo les decía que el año pasado, cuando hubo este tema de las crisis energéticas, todos los emisores que yo tenía, gracias a Dios, pagaron. Pero hay algunos que fueron afectados y ahorita están en refinanciamiento en esos pagos, ¿no? O sea, en realidad el inversor tiene garantías para salir adelante. Por lo general también se pagan intereses de mora cuando un emisor se atrasa, pero es la molestia, ¿no? Es la molestia de estar sometido a reuniones con el abogado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo ese trabajo, ustedes se lo delegan al fondo, insisto, y son ellos los que manejan ese ahorro por ustedes. Entonces, si están invirtiendo a largo plazo, que fue una de las estrategias que utilizó José Luis, que fue en la última charla, en el último video, entonces él no se complicó, él dijo, no, yo voy todo al fondo y que el fondo me maneje eso y yo me encargo nada más de ahorrar todos los meses y espero que el fondo haga lo suyo. Y miren, ya 8 o 10 años, él creo que ya está llegando a la meta de ya tener su fondo de jubilación personal, ¿no? Entonces, son distintos enfoques como ustedes lo quieran manejar. ¿Quién más? ¿Alguien más levantó la mano? José Luis, Sí, hola Alex, ¿cómo vas? ¿qué tal? Ahí todo bien. Súper bien la charla. Solo quería más bien, más que consulta, quería agregar ahí sobre fiducia. Comentaste, bueno, que los retiros antes sí se hacían con carta, con un correo. Ahora hay una aplicación en la que justamente te dice cuándo tú puedes retirar. Porque claro, como estos son fondos a largo plazo, tienes ciertos momentos en los cuales tú puedes retirar tus fondos.
Entonces ahí la misma aplicación te dice, ¿sabes qué? Durante esta fecha está disponible. Y tú haces el retiro por la aplicación y pones tu cuenta nada más. Bueno, Perfecto. ahí hay algo de tecnología que ayuda un poco. Antes sí era con un correo, era un poco más engorroso el tema. Claro, Eh, tedioso. Así es. Como bien dices, bueno, yo voy algún tiempo ahí, nunca me pego a ninguna marca, pero es más porque ahí inicié. Y el otro tema también con respecto a los fondos, y eso tú ya habías comentado en algún video, es que es importante saber que si tú pasas los 180 días ya tienes pues la exoneración de impuestos, ¿no? Los otros que son a más corto plazo, ahí sí tienes que pagar impuestos sobre esos intereses que estás generando en los fondos. Igual que en las cuentas de banco cuando tienes un ahorro flexible, esos intereses sí pagan impuestos. Entonces, ahí nada más por hacer un comentario adicional, porque obviamente es mucho más eficiente impositivamente cuando tienes tus fondos más a largo plazo. O sea, tus intereses son a largo plazo, ahí al menos tienes ese beneficio tributario aquí en Ecuador. Y nada, eso nada más, aunque creo que eso ya lo topaste en algún video, Sí, en algún pero como estabas hablando de ese tema, también justo mencionar. Sí, sí, gracias, José Luis. Me había olvidado omitir ese gran detalle, gran detalle. Recuerden que todos los fondos inferiores a 180 días están sujetos a impuestos. Entonces, olvidé decirlo, y es importantísimo que ustedes sepan, porque eso también incide en el momento de seleccionar un fondo de 30 días, 90 días, así. Chicos, hay algo que quiero que ustedes se lo graben a fuego, y es que siempre es mejor pensar en inversiones a largo plazo. Siempre, siempre. Mientras más largo plazo ustedes mantengan su enfoque, mucho mejor les va a ir. Bien, ¿alguien más? Creo que Jonathan quería decir algo. Ahorita me surgió una pregunta con el tema de los impuestos. Digamos que yo tengo un fondo mayor a 180 días y retiro esas ganancias mensualmente. Esas ganancias que retiro mensualmente no entrarían a pago de impuestos, ¿verdad? Eh, este, a ver, otra vez la pregunta, no la entendí. Un fondo a un año plazo, pero yo decido que las ganancias se me depositen o se me acrediten mensualmente. Eso no pagaría impuestos. Un fondo a largo plazo que se acrediten mensualmente las ganancias. Sí, así es. Por ejemplo, hace unos días hablé con los demás fondos sobre el fondo Smart One y daban la opción de que las ganancias se depositen mes a mes durante un año. Ahí te ayudo, Alex. Ahí lo que importa es el plazo del fondo, no cuándo se devengan los intereses. Por ejemplo, en fiducia es diario, o sea, todos los días te pagan intereses, pero lo que importa ahí es a cuánto está estandarizado el fondo. Entonces, si es que el fondo ya está más de 180 días, ya está exonerado. Como este es a 10 años, según lo que vi, obviamente no pagas intereses. No importa si es que pagas si es que te devengan intereses a trimestrales, mensuales. Lo importante es el plazo del fondo o de la inversión. O, ajá. Claro, pero Ya, José súper. Luis, pero en este caso tiene que pasar el primer año, pues supongo, para luego comenzar a pagar intereses mensuales. O digamos, O sea, sí, pero yo es el que día de hoy, claro, pero la permanencia del fondo mínima es de un año. Entonces esos intereses no pagan. Ahora, si es que tú te sales antes, obviamente tú tendrías que declarar esos impuestos, pero se supone que un fondo de permanencia mínima de un año es porque te vas a quedar un año. claro, entonces Entonces ahí no pagarías. entiendo que a partir del mes 13 comienza ya a cobrar el mes 13, el mes 14, porque ya tuvo su primer año esperando. Me imagino que es así. Claro, pero lo que yo te digo es que para el tema de impuestos es que si un fondo está establecido que es de 180 días o más, ya obviamente tienes la exención tributaria.
El tema es que si tú te sales antes, obviamente tú deberías declarar esos impuestos porque no tuviste realmente, o sea, ese capital, porque a la final el beneficio tributario está hecho para que se quede ese dinero en Ecuador y que obviamente las personas puedan invertir aquí en Ecuador. Entonces, el beneficio tributario viene de que tú tengas 180 días, o sea, 6 meses en el sistema financiero. Si es que tú tienes tu dinero más de 6 meses en el sistema financiero, esos intereses se vuelven deducibles. Es decir, tú no tributas sobre esos impuestos. Esa sería como la lógica, ¿no? Ok, ok. Gracias. Gracias. Excelente aporte, José Luis. Bien, creo que sigue Juan Carlos y luego Ferto. Alex, buenas noches. Un gusto saludar. Buenas noches. Quería hacer una pequeña consulta con respecto al, en este caso, al riesgo que topó en algún momento, incluso no en un fondo, sino en una inversión. El procedimiento cuando la empresa cae en default, inmediatamente la casa de valores le comunica al inversor que tiene una reunión con el bufete de abogados o directamente nos envía un correo Bien, y nos indica cuál es el procedimiento. cuando ocurre un default, el, el ente encargado es el estudio jurídico. Está, eh, toda emisión tiene que ir de la mano con un estudio jurídico, eso es por ley. Entonces, el estudio jurídico es el encargado de velar por los intereses de los inversores y cobrar las garantías en caso de que una compañía no pague. Entonces, hay compañías grandes con excelente calificación de riesgo que tienen una garantía general. Esa garantía general básicamente es la cantidad de activos que tiene libres de gravamen, lo dejan de garantía para la emisión. Pero hay instituciones o empresas más pequeñas o nuevas o qué sé yo, que además de ofrecer la garantía general, le ofrecen una garantía específica, que puede ser un aval bancario, una propiedad inmobiliaria, o puede ser un fideicomiso. Entonces, el encargado de estar vigilando que esto se esté ejecutando es el estudio jurídico. En el momento que el emisor no paga, el estudio jurídico tiene la obligación de reportarlo a la bolsa, al mercado de valores, a la super de compañías, y entramos en un proceso de negociación con el emisor que es siempre, en primera instancia, es el refinanciamiento. Entonces ahí se establecen las políticas, cómo se va a dar ese refinanciamiento, qué plazos, cuál es la nueva tasa de pagos. Para que tengan una analogía, es igual cuando ustedes caen en mora con una tarjeta de crédito, entonces viene la llamadera, viene el nuevo plan. O sea, ya en última instancia, ya se ejecutan las garantías. Pero una compañía no puede exponerse a que pase lo peor por la reputación que va a dar, porque ya al llegar a esa instancia ya prácticamente sería como un mal menor que ya quede marcado en el mercado de valores, entonces como que entra a la lista negra y ya no puede seguir emitiendo. Y segundo, ya exponerse a una liquidación, ya eso son palabras mayores, pues, ¿no? Ya entrar en un proceso de liquidación, ya es cosas graves, ¿no? Entonces, como le dije, a lo largo de todo este tiempo que estoy en el mercado de valores, refinanciamientos se han dado, no es muy frecuente, pero se han dado. Y liquidaciones, sí, hay una empresa que era Delcorp, me parece, era una empresa vinculada con fertilizantes. Ellos dieron información fraudulenta al auditor, cuando ellos en el balance decían una cosa, pero en la realidad pasaba otra. Y a la larga, esa compañía quebró. Entonces, son situaciones que han sucedido y que estamos expuestos a ellas, ¿no? Imagínense ahora el caso de la ISPOL. La ISPOL, en cambio, no es que el
invirtió en una empresa mala que cerró, sino es que la misma administración de la ISPOL fue la corrupta la que estaba haciendo cosas que no debió hacer. Entonces la administración de la ISPO como tal es la que cometió las irregularidades. ¿Ya? ¿Quién más? Ferno, ¿tenías la mano levantada? Sí, Alex. Mi pregunta era con respecto justamente de los impuestos, ya que toparon el tema. Tengo dos dudas. La una, ustedes hace un momento estuvieron hablando de el plazo o la duración del fondo en el cual uno ingresa. Por ejemplo, yo tengo uno de 90 días, pero por este tema de los impuestos, yo no pienso sacarlos hasta después de los 180 días. Ahí no aplicarían los impuestos, ¿verdad? José Lo que Luis, pasa es que tu fondo es a 90 días, entonces en teoría ese fondo sí deberías tributar, porque el fondo está diseñado para 90 días. Esta excepción está diseñada para los instrumentos que superan los 180 días. Entonces, en tu caso, esos intereses sí deberías declararlos, porque como te digo, depende del plazo del activo, o sea, del fondo que tú tengas. Entonces, Si no por retira, más que tú lo dejes a más de 180 días, ese es un fondo a 90. Entonces, o más sea, bien ahí yo te sugeriría que claro, más bien abras uno de 180, porque si en teoría estos fondos están diseñados para que te quedes solo 90 días, ¿no? mm, claro. Yo abrí cuando no tenía este tema, ¿no? Y mi idea era acumular hasta conseguir cierta cantidad de dinero y volver a invertir. Pero ya con lo que me comentas. Ya, y otra cosa, ya que justamente estamos en esto, ¿no? Este nuevo anuncio del 2%, ¿esto es un impuesto adicional a lo que ya se tenía o, o es una reafirmación de un impuesto que ya existía? ¿Te refieres al 2% que pusieron a los accionistas, a las utilidades de los accionistas? No, hace poco mandaron un correo sobre, no sé si es que estoy equivocado, por eso justamente quería que me aclaren. Y también Alex mandó en el grupo que había un nuevo impuesto a lo que justamente a las inversiones de menores de 180 días, sí, a los rendimientos, a los sí, el rendimiento rendimientos. es 2%, sí, eso es lo que tienes que pagar ahora, sí. Eso no había antes. Sí había el impuesto a los rendimientos a corto plazo, sí había, siempre ha existido. No estoy seguro cuál era la tasa, pero siempre ha habido retenciones de tus intereses, de los intereses ganados en pólizas, en toda esta cuestión, siempre ha habido. Mm, Claro, o sea, si es que hay una retención, creo que ya te lo hace el fondo directamente. mm, Porque a lo que yo me refiero es a tu declaración personal, porque ella ajá. aplica ya los porcentajes para las personas naturales, dependiendo de cuántos sean tus ingresos. Porque Mm, habría que revisar porque han creado algunos impuestos. Hay unos que solo aplican a los accionistas de empresas, a los rendimientos financieros tendría que revisar. Pero si es que es así, debería retenerte el fondo, si es que estás en un fondo. Porque a lo que yo me refiero es cuando tú haces ya tu declaración personal, ¿no? mm. O sea, la retención que es el fondo es por la impuesto a la renta, ¿no es cierto? Y además de eso, hay un 2% de impuestos si es que, bueno, tengo el fondo en un plazo de menor a 180 días. ¿Es así? ¿Cómo lo sería? No, Lo no, que pasa es, el sí, fondo de lo que pasa, inversión sí, no te retiene impuesto a la renta, el fondo de inversión te exacto. retiene el impuesto del rendimiento nada más. O sea, el impuesto a la renta tú te lo autoliquidas cuando tus intereses no son
o sea, no tienen impuesto a la renta, lo tienes que poner en un casillero específico que es de intereses que no tributan. Y en cambio, si tributan, tienes que ponerlos en el casillero que sí tributan. Los únicos que sí te retienen el impuesto a la renta directamente son los bancos. Cuando tú tienes en el banco, ellos ya te hacen una retención y tú tienes que chequear en el SRI, ya te genera un comprobante de retención. Por ejemplo, yo tengo en ahorro flexible del Banco Internacional y ellos cada vez que me mandan intereses a la cuenta, ellos ya me hacen la retención mensual del impuesto a la renta y eso te aparece en el SRI. Los bancos sí tienen el impuesto a la renta directamente. Ya, ok, de acuerdo, entendido. Muchas gracias. Bueno, De una, muchachos, si tengo más información ya les mando al grupo. Gracias, Alex. listo, listo. Bueno, muchachos, ha sido una sesión interactiva, interesante. Gracias a todos por participar. Y bueno, nada más. Que tengan una bonita noche, un excelente fin de semana. Y ya saben, cualquier cosa estamos operativos ahí en Discord, ¿no? Un abrazo a todos, que descansen. Gracias, Alex. Gracias. Gracias, Feliz Alex. noche. Gracias. Una buena noche. Hasta luego. Gracias a todos. Bueno. Gracias, hasta luego.